Hoy te voy a mostrar cómo hacer para multiplicar la lavanda, pero esta vez lo vamos a hacer con tallos que estén totalmente verdes. Cuando vemos una planta de lavanda que ya entró en floración, va a ser normal que la flor aparezca arriba de todo el tallo y esto nos va a indicar que tenemos una rama totalmente madura. Y hay que tener en cuenta que si hacemos los esquejes que tengan una flor, va a terminar haciendo que todo se desarrolle mucho más lento que si lo comparamos con otro esqueje que no tenía ninguna flor por arriba. Porque ahora toda la energía va a ir para la formación de las nuevas raíces y toda la copa que se está formando por arriba. Siempre antes de trabajar vamos a esterilizar bien toda la tijera con un alcohol al 70. Y si vemos una planta adulta que ya entró en floración, voy a cortar esta. En videos anteriores vimos cómo hacer para enraizar los tallos cuando están bien leñosos, pero si seguimos subiendo y cada vez más para arriba, vamos a ver que tenemos unos tallos que son bien verdes y hoy a la reproducción la vamos a hacer a partir de estos pequeños tallos. La diferencia entre hacer esquejes cuando están así leñosos comparado cuando los tenemos bien verdes es que en este caso vamos a tener mucha mayor cantidad de reserva y van a resistir mucho más a la deshidratación cuando los pongamos a enraizar. A diferencia de estos otros que tenemos por acá arriba que se suelen deshidratar mucho más fácil, por eso vamos a tener que hacer una cámara húmeda para poder mantener toda la parte aérea bien hidratada hasta que empiecen a enraizar. Pero otra de las grandes ventajas que tiene hacer esquejes a partir de tallos que están bien tiernos es que estos van a enraizar mucho más rápido que las ramas cuando están totalmente maduras. Y antes de sacar las ramas te voy a recomendar que en un recipiente pongas un pedacito de papel, un poco de agua como para humedecerlo, porque como vamos a hacer cosechas de ramas que son muy verdes, es normal que se terminen deshidratando y más que nada si esto lo hacemos en un día que hace mucho calor. Por acá ya tengo una planta que entró en floración y lo que vamos a tratar de buscar son estos tallos que están bien verdes. Lo ideal es hacerlo antes de que aparezca la flor. Serían, por ejemplo, estos los que tendríamos que buscar. Y lo vamos a cortar. Por acá hay otro más. Esto es lo que vamos a tratar de buscar ahora. Y así, directamente acá abajo. En el caso, por ejemplo, que tengas toda tu planta de lavanda que ya está con las flores, lo que vamos a hacer enseguida es cortarle toda la flor y quedarnos con toda esta parte verde. Pero si llegas a tener la planta de lavanda que no tiene nada de flores, esta sería la ideal para multiplicarla, porque lo que vamos a hacer acá es cortar todos estos nuevos brotes y a su vez va a estimular para que se ramifique mucho más desde abajo y así vamos a tener plantas que van a estar bien compactas porque desde cada corte que le hacemos la planta va a sacar dos nuevos brotes por los costados. En el caso que no lo vayas a usar en el momento, lo vamos a guardar adentro de una bolsa para que puedan conservar la humedad y lo vamos a guardar en un lugar que esté fresco más que nada, que no tenga calor y que no le dé el sol, para poder hacerlo al día siguiente o a los 2 días de haber hecho todos los cortes. Y este es el método que más se usa cuando se quiere multiplicar la lavanda a nivel comercial, porque al tener tallos que son bien pequeños, en la punta vamos a tener mayor generación de hormonas y esto va a hacer que se estimule mucho más la generación de nuevas raíces. Y por acá te traigo dos sustratos que podemos usar. Este lo podemos hacer en casa, tiene 4 partes de tierra negra y una de arena para hacer que quede bien suelto. Y si no, podemos comprar alguna mezcla preparada que venga con perlita, tiene compost y tiene también fibra de coco y esto va a ayudar a que retenga mucho más la humedad. Si tenés pensado dedicarte a producir mucha cantidad de esquejes, te voy a recomendar que te compres una bolsa de una mezcla de este tipo para lograr tener mucha mayor cantidad de plantas. Y como recipientes podemos usar bandejas de plástico siempre que estén bien perforadas. Por otro lado, también funcionan las macetas con una mitad de botella por arriba, porque en la primera etapa vamos a necesitar generar todo un ambiente bien húmedo. Y si querés hacer a mayor escala, pero en pequeños espacios, podemos hacer un mini invernadero, como hicimos en el caso de la multiplicación del romero, con una base de cajón, 4 varillas de madera a los costados y después con un nylon lo podemos tapar para mantener esta humedad por arriba. Y si no, también otra opción es usando un cajón de verduras, como hicimos en el caso de la multiplicación de rosas por esquejes. Le sacamos todas las maderas laterales, las reemplazamos por nylon y así vamos a lograr mantener buena humedad todo por arriba, porque estos pequeños tallos es normal que se terminen deshidratando muy rápido y si no tenemos esa humedad por arriba los vamos a terminar perdiendo.
lo vamos a hacer en la maceta y en la bandeja. Acá vamos a tratar de poner la mayor cantidad posible del sustrato y no lo vamos a apretar a esto para que quede bien suelto. Y por otro lado, a esta otra maceta le vamos a poner esta mezcla de tierra negra con arena. Tampoco vamos a apretar y vamos a tratar de llenarlo casi hasta arriba de todo. Por acá. Y para ayudar a enraizar podemos usar la canela. En este caso te voy a recomendar que siempre lo pongas en un recipiente aparte y que no pongas adentro las ramas para que no se contamine. Por acá tengo otro que siempre les recomiendo hacer, que es aloe seco con canela. Acá lo que hago es trituro bien las hojas de aloe vera cuando están secas y vamos a mezclar una parte de esta harina de aloe vera seco con una parte de canela, lo mezclamos bien y lo guardamos directamente adentro de un frasco. Y por otro lado, las hormonas de enraizamiento, que estas son las que van a ayudar a que tengamos un mejor enraizamiento. Vamos a preparar las pequeñas ramitas. Acá lo que tenemos que tratar de hacer es sacarle las hojas de abajo, y acá te recomiendo que las cortes con una tijera porque el tallo es muy frágil, y vamos a cortarlo justo por abajo de uno de los nudos. Así ya lo tendríamos listo. Le podríamos sacar un par más de hojas, pero a diferencia de todo lo que hicimos antes, fíjate que acá estamos usando una pequeña rama súper tierna que está bien verde. Y por ejemplo, en el caso que tengamos este otro tipo de ramas, acá te voy a recomendar que le dejes estos dos pequeños brotes, porque después los dos pequeños brotes van a empezar a salir bien desde abajo y así es como vamos a lograr plantas que están bien ramificadas. Acá tengan en cuenta que en cada uno de estos pequeños brotes es donde se va a producir todas las hormonas de enraizamiento que van a viajar hasta la base, y como la rama es muy joven, ese nivel de hormonas va a ser mucho más grande y así vamos a lograr tener un mejor enraizamiento. Y así es como nos van a quedar todas las ramas de lavanda para que las hagamos enraizar cuando tenemos todos los tallos bien verdes. Las dejo por acá adentro y ahora las vamos a pasar por el enraizante que usemos. Acá es importante tratar de hacerle el corte en diagonal para tener mayor superficie de contacto. Los vamos a pasar y después golpeamos para que no tengamos exceso de las hormonas de enraizamiento. Acá es bien importante que al sustrato no lo apretemos en el momento en el que lo estamos poniendo. Vamos a querer que entren bien en el sustrato para que empiece todo este proceso de enraizamiento. Acá porque lo estoy haciendo en este tipo de bandejas, si no lo podrías hacer también en los plug. Y vamos a tratar de enterrarlos unos 2 a 3 centímetros para que queden bien en contacto con el sustrato. Y al estar bien suelta la mezcla, nos vamos a asegurar que todo el enraizante quede bien en el fondo. Y en el caso de la maceta, como esta mezcla es un poquito más pesada, podemos ayudarnos con un lápiz. Más que nada cuando tenemos una rama muy joven. Por acá aloe con canela. Este me trajo buenos resultados porque así combinamos la propiedad del aloe con la canela. Y la gran ventaja que tiene reproducir la lavanda de esta forma es que vamos a poder sacar mucha cantidad de estas ramas jóvenes y así vamos a lograr tener mucha mayor cantidad de plantas en pequeños espacios. Y a esto lo que faltaría ahora es regarlo. No mucha cantidad de agua, más bien para que las ramas de las lavandas se terminen de acomodar y empiecen a hidratarse. Y a esta bandeja después la voy a terminar de completar con más lavanda. Acá ahora es importante que a esto lo cerremos para que empiece a mantener la humedad, porque tengamos en cuenta que estas pequeñas ramas de lavanda no van a tener ni la energía ni el agua que puede llegar a tener una rama que está totalmente leñosa, y es por eso que tenemos que generarle un ambiente bien húmedo para que se puedan mantener bien hasta que hagamos el trasplante, como vamos a hacer con estas otras que tengo por acá atrás. También es importante que a medida que veamos que salen nuevos brotes, a las bandejas las empecemos a destapar poco a poco para que se renueve el aire, pero más que nada para que baje el nivel de humedad, así tenemos un desarrollo mucho más rápido de todas las plantas. Un buen signo que nos puede indicar que las plantas están listas para el trasplante es cuando empezamos a ver que salen las nuevas raíces desde la base, si tenemos un recipiente que es transparente, y si no, tenemos que ver que sale mucha cantidad de nuevos brotes en todas las ramitas de lavanda que pusimos a enraizar. Y un consejo extra,
para cuando ya veamos que hay raíces por abajo y para poder aumentar un poco más la aireación, a las bandejas las podemos abrir con un lápiz para que por acá recircule aire y esto haga que baje la humedad para que se vayan adaptando al nuevo ambiente para cuando hagamos directamente el trasplante, como puede ser a una nueva maceta. Y las vamos a trasplantar. Acá tengo una maceta de barro que esté siempre bien perforada por abajo, y si no, las podemos trasplantar a macetas de plástico, teniendo en cuenta que en estos casos, como no va a evaporar mucha cantidad de agua, las vamos a regar mucho menos. Y a esta perforación de la maceta la voy a tapar con un pedacito de madera hasta que el sustrato se termine de acomodar bien. Lleno bien hasta arriba de todo y sin apretar sacamos todo lo que queda por arriba para que nos quede bien suelto, porque ahora vamos a tener una planta con una raíz que va a ser muy frágil y al trasplante lo vamos a hacer con mucho cuidado para que no se rompan las raíces. Son muy frágiles al principio, pero así ya estamos logrando tener una pequeña planta muy ramificada para que salgan bien compactas. Como son muy frágiles, vamos a tratar de apenas abrir por acá y vamos a ponerla con mucho cuidado. No te voy a recomendar apretarlo y las vamos a regar bien para que las raíces entren bien en contacto con todo el sustrato. Es importante ver también que el agua se vaya lo más rápido posible, al igual que en el caso del romero, porque son plantas que el exceso de agua las puede terminar perjudicando. Y como a esta le dimos poca cantidad de raíces, la voy a dejar protegida con una botella hasta que se termine de adaptar, más que nada para que no se deshidrate toda la parte de arriba, y con el paso del tiempo se lo vamos a terminar sacando para que la planta se adapte a un nuevo ambiente, como todos estos otros esquejes que hice a partir de ramas verdes para lograr tener una planta mucho más compacta, y así es como lo hacen en todos los comercios para poder reproducir la lavanda. Te mando un saludo grande. ¡Chau!